paz. Empecemos Debatitlán. Nacho Marván. Buenos días, Broso. ¿Cómo estás? Buenos días. Beatriz Pajés, ¿cómo estás? Broso, nos dejaron muy corto esto. Perdón, mi amor, pero es que ya estamos aquí en el garage. Juan José Rodríguez Prats. Broso, querido. ¿Cómo estás? Aquí estoy, Broso. Pues. Rafael Cardona, querido Hermano, qué gusto. Antes que comencemos con cualquier polémica o debate, anécdota o historia, habrá que decir que en el estado de Hidalgo, justamente en Tizayuca, fue bautizada una biblioteca con el nombre de Juan José Rodríguez Prats. Bravo, Juanjo. Bien. Broso, querido. Cuánto te aprecio que... Vi las fotos, vi la revelación de la placa, cuánto te vi aprecio los videos del bonito aplauso recibido. Padre, Juan La José. generosidad de los panistas de Hidalgo, del presidente del Comité Municipal, Eric Ortega, de Axial Hernández, el presidente del Comité Estatal, toda la clase política panista. ¿En dónde fue tu triunfo? En Tizayuca. Me sentí sumamente, Ni siquiera donaste algún libro. honrado. Y una de las cosas, y doné libros, desde luego, escritos por mí, desde luego, pues, esa es la parte lo escrito por importante. ti. Sí, tengo 10 libros escritos sobre el pan. Digo, ya que toca mi vanidad, pues tengo que responder, ¿no? Yo le decía a Broso que yo me siento verdaderamente muy agradecido con ustedes porque... ¿qué ejercicios tengo que hacer para continuar siendo humilde? Yo ahorita le preguntaba. Así como está. Sí, no, pero me es difícil porque la gente me aborda y me dice, oye, qué chinga le pegaste a Cardona. Oye, ¿cómo derrotaste a Marván? Oye, qué bien se ven Beatriz y tú. Yo creo que Entonces, no sales de la colonia del Valle ahí, puro no. Se va a dar vueltas a la Gracias. Pero tú has escrito 21, has escrito 10 libros. Sobre el pan. No, ¿Y en total cuántos has escrito? 22. He escrito, transcrito, copiado, compilado, con coautoría, alguno con el prólogo de Castillo Peraza, que fue muy generoso conmigo. O sea, 22 libros. 22 libros. Has escrito más libros de los que has leído. Está bien, está bien. Esa. Bueno, así se quita, así te puedes conservar humilde, teniendo siempre a tu amigo Rafael Cardona al lado. Muy merecido, Juan José. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Que fije la agenda, Cardona. Fíjate, llegaste Narciso, te pusieron clavel. Híjole, qué barbaridad. Gracias. De esta gran circunstancia que de veras nos llena de contento. Gracias, mi querido Broso. Pues vámonos a lo que nos trujimos, Chencha, ¿no? Bueno, mira, yo había comentado ahora cuando estábamos a punto de pasar ya aquí a la mesa, Sí. comentaba con los compañeros y con Beatriz que, bueno, a mí me parecen 3 temas de arranque los más importantes de lo que pasó esta semana, no porque los otros no sean importantes, sino porque a lo mejor no caben, ya según el tiempo. Pero bueno, esta secuela de lo de la PGR, la OEA, el GIEI, y algo que confirma una cosa que yo dije y que no fue materia de reconocimiento. De vítores y aplausos. No, al contrario, pero ahora se confirma. Yo dije aquí que el gobierno mexicano estaba contra la pared en materia de las intromisiones de los grupos estos de los derechos humanos. No, y que eso que estaba contra la pared estuvimos de acuerdo. Creo que no estuvimos de acuerdo en lo de las intromisiones. Bueno, cambiemos las intromisiones por invitaciones interesadas o lo que le queramos decir. Pero yo decía que estamos viviendo una doble certificación. Que si antes era la certificación contra las drogas, ahora es la certificación por la conducta en los derechos humanos. Ya costó dinero también. Y no solamente dinerito, una porquería. Por lo del plan Mérida. Pero queda claro que el uso de presión de las investigaciones de la OEA en materia de derechos humanos como complemento de las presiones contra el gobierno mexicano desde el gobierno de Estados Unidos con el asunto de la certificación que después se mudó a la iniciativa Mérida y ahora viene el pequeño coscorroncito. Sí. Te quitamos dinero de la iniciativa Mérida
porque no respetas los derechos humanos. Sí, te dan hasta Eso una no- caricatura fabulosa. Te estamos dando de dinero para que no respetes los derechos humanos y lo gastas en faltarle respeto a los derechos humanos. No. Entonces, así no se puede contigo. La vimos. Tú no eres uno de los niños bien portados de Exacto. la OEA. Tú te portas mal, en tu país pasan cosas horribles y nosotros te castigamos. Entonces, este castigo, que es ridículo, 5 millones le Sí. quitan. A un país que está metiendo a la subasta diaria de los dólares para contener movimientos especulativos de 200 millones de dólares diarios. Y en un año te quitan 5 millones porque te portas mal, lo cual es una hipocresía brutal del gobierno de los Estados Unidos, como siempre la ha tenido en su relación con México. Eso no nos debe sorprender. Y en general. Eso no es una Y en noticia. general. Yo no tomo emulsión de Scott, ni de Winfield de Scott, tampoco soy niño héroe, pero los hechos están ahí. Yo no trabajo ni en Washington ni para Washington y los hechos están donde tienen que estar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la tercera investigación? Nada. Absolutamente nada. La tercera investigación será, cuando mejor le vaya, el antecedente de la cuarta investigación, porque estas personas, los señores toreros y los señores del GA, necesitan ingresos y prolongar lo que ellos llaman su mandato. No sé a quién mandan, pero su mandato. No, a Y los que van los seguir. mandan. Lo cual suena verdaderamente... Sí. Es como empoderar a alguien. Sí, el mandato. Bueno, entonces, estos señores necesitan chamba, estos señores necesitan seguir presionando, son la quinta columna de muchas cosas, y ahí van, y ahí van, y ahí van las cosas, con el aplauso de los bien portados, de la Compañía de Jesús, con lo políticamente correcto, y bueno, ya se está planteando que venga la cuarta investigación, que no va a revelar nada que no haya revelado la primera que hizo Murillo. Nada, absolutamente nada, porque en las condiciones actuales en que se encuentran los escenarios en donde ocurrieron las cosas, no puede haber mayores elementos Pero tú mismo lo ni dijiste. mayores aportaciones. Tú mismo lo dijiste cuando nos platicaste acá. Evidentemente están perdiendo este asunto cuando renuncian a Murillo. Bueno, claro. Debieron haber dejado a Murillo si verdaderamente estaban en la claridad de que tenían la historia por los cuernos, porque aquí resulta Sí, claro. como, estamos viendo una parte de México al revés volteado. Cuando no tienes la autoridad suficiente como para llevar la calma y la ley a las calles, entonces otros llenan ese vacío. Correcto. Y ahora resulta también al revés volteado. Cuando evidentemente y de manera internacional se nota que estás perdiendo la gobernabilidad y ni siquiera estás siendo introspectivo y ni siquiera estás tolerando la crítica, entonces también te llegan a llenar esos vacíos, Obviamente. teniendo como vecino a Estados Unidos, que en general tiene ese tipo de trato a nivel mundial, con México, ¿cómo no? Pero fíjate, A ver. aquí hay un elemento, y con esto yo termino la parte que me toca de este cacho. A mí me parece que sí hay una crisis de derechos humanos. Me parece que sí la hay. Pero no me preocupa tanto como la crisis de los humanos que hay en México. Una cosa es la crisis de los derechos humanos expresada en las 20,000 generaciones que ya lleva el concepto de los derechos humanos, de los de primera generación, segunda generación, tercera generación. Y otra, la crisis de los humanos que se expresa en el linchamiento de Puebla. Eso es lo verdaderamente atroz. Y es consecuencia. Porque es el noveno de esos linchamientos. ¿Quién sabe si es consecuencia o motor o factor ¿Ya es paralelo? consecuencia? No lo sabemos. Ve los números. Pero el caso es que hay con 9 linchamientos documentados por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el estado de Puebla en tiempos recientes. Eso es porque finalmente el concepto de derechos humanos tiene que ver con la intervención del gobierno en agravio de los derechos fundamentales de los particulares. Sí. Bueno, cosa que en lo de Guerrero
tiene muchos asegúnes y muchos matices y muchos grados de autoridad involucrada, desde los municipales hasta los estatales, y que si los federales, y que si el ejército, y que si la línea de mando, que casi siempre sube. ¿9 de cuándo a cuándo? ¿Eh? ¿9 de cuándo a cuándo? Me parece que en los No. últimos 2 años. No, están mal tus cifras. Chiapas cuenta 6 casos, Puebla 5. No, era Puebla. 2 años. 2 años. Tabasco y Oaxaca 4 cada uno y el Estado de México con 3. Bueno. Concentran 22. 22 ¿En casos cuánto de tiempo? linchamiento. 14 y 15. Entre 2 14 y años. 15, fíjate nada más. Sí. Linchamientos. Ha habido- Y acuérdate que en Puebla ya hubo ley bala. Sí. Hubo En esta administración. Sí. La que corre. Una Dos ley más, que se echó uno en para Baja abajo. California Pero y ya uno estaba la ley Ya bala estaba hecha. hasta que murió el niño. Hasta que murió el niño, que siempre se dijo que si había sido un Eran- petardo de ellos o una bala de la Exacto. policía, ¿no? otro en Baja California y uno más en Quintana Roo. En total son 70 en sus variantes de tentativa y consumación. 26 en el 14 y 34 en el 2015. Ahora, estos Pero, a ver, casos... pero acabemos con la Comisión Interamericana, ¿no? Bueno, no necesariamente acabemos lo con mismo. ella. Si tiene Déjala que continúe, necesitan hacer su trabajo. No O sea, acabemos yo con no, ella. para mí lo que refleja, digamos, ahora sí que la aceptación por parte del gobierno mexicano de todas las condiciones que puso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salvo la del ejército que podemos discutir ahí, que causa tanta escozor a mucha gente, más que una crisis de derechos humanos, que todo el mundo reconoce que hay problemas graves, además, es el reconocimiento de nuestra crisis de procuración de justicia. O sea, de que la investigación, o sea, no es que si quitaron o no quitaron a Murillo. Finalmente, ¿por qué quitan a Murillo? Pues porque la investigación tenía problemas y empezaban a salir. Entonces, es el reconocimiento de que esa investigación no funcionó, pero yo creo que la presencia, digamos, pues el hecho que se le está dando la razón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es finalmente un reconocimiento de que estamos viviendo cada vez más y estamos llegando al tope de la crisis de procuración de justicia en México. Sí, pero ahí hay y ve, un y matiz, júntalo con el Nacho. caso del Chapo, también ahí va. Es junto con pegado. con pegado. Si tú- o sea, si- sí hay problemas Si tú de derechos defines humanos el gravísimos. matiz de lo del... Espérame. No. Una cosa es la investigación no terminada por La Murillo. investigación Espérame. y el sistema de procuración. El sistema Es de el procuración común no hay denominador. quien lo defienda. Punto. Exacto. En general, no, Por eso eso tienes que Bueno. llegar casi a Guatemala, al caso de Guatemala, en donde si no hay un factor externo, no vas a salir del hoyo. Entonces, si vas, Punto. si vas a No llegar es de al que punto, sean profesionales y vividores si de vas, esto. a ver, si vas a llegar al punto de la maximilianización de tu sistema de justicia, pues llega al punto. Llega al punto. Digo, como yo no puedo, que venga otro. Eso es lo Punto. contrario a la minimalización. Exacto. Exactamente. Minimalista. Oye, Nacho Miramón, pero escucha. No, Nacho Gutiérrez Estrada. Fíjense, es que es bien curioso. Pareciera que estamos, que estuvimos alguna vez en estos últimos años en la disyuntiva de que el gobierno se iba a hacer acto responsable, se iba a hacer cargo responsable de sus actos. Y que iba a decir, estamos mal, estamos peor que nunca y vamos a tener que rehacer esto. Nunca pasamos por esa disyuntiva. Nunca hubo el deseo, hubo la esperanza de que eso sucediera. Pero llegó el momento Hubo una enorme simulación de todas las reformas que han hecho a la Procuración de Justicia. Y pura simulación. Y revienta todo en Iguala. Todo revienta. Bueno. Todo este tiempo que dice Rafael, va a pasar y ya sabemos lo que va a pasar. Yo no estaría tan seguro de saber lo que va a pasar, porque nada más en estas últimas 2 semanas ya supimos cosas nuevas que no se habían dicho antes, como lo que dijo el exprocurador Iñaki, que era el más claro cuando hablaba Lo del dijimos asunto. aquí. Lo dijimos aquí. Iñaki Blanco, ¿no? Sí. ¿Con qué claridad está hablando? ¿De dónde salió que se habla claro? Fue el primero que se fue. Y ahora sabemos que la Procuraduría, siendo el procurador, le habla al Batallón 27 para que, por favor, le enchiqueren
a los policías municipales que ya atraparon. Oye, no tenemos espacios, por favor, encarcélamelos ahí. Tenemos que seguir trabajando esta noche. Te los llevamos, te los llevo ahorita, te los mando. Y le dijeron que no. ¿Y no? Le dijeron, es un dato. Se van a saber más datos. Pero todos los que querían que Murillo acabara con el expediente y vámonos a otra cosa, ¡ya supérenlo! Dijo el presidente. No, no se superó. No se superó y a muchos nos queda mucha contento y si tú quieres hasta morbo del bueno, decir, mira, se están teniendo que abrir y a lo mejor pueden agarrar la oportunidad que se está dando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir, sí es cierto. A ver, Broso. Qué bueno que tenemos esto me para parece, hablar. permíteme decir lo siguiente. Yo creo que aquí una y otra vez hemos aplaudido, varios de nosotros, la presencia y la intervención del grupo de expertos, porque a mí me parece que ha sido efectivamente muy saludable para que en esta oportunidad que se abre la PGR y el sistema de justicia mexicano en general, se oxigene, se reforme y finalmente sirva para lo que debe de servir y sobre todo conquiste y reconquiste la credibilidad de la sociedad. Ahora, en estos claros oscuros, porque a mí me parece que si hablamos de lo uno, tenemos que también hablar del otro. No me gustó mucho la actitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. No me gustó mucho. No me gustó porque asumió una actitud, como poder decirte, de yo mando y estoy mandando sobre las autoridades mexicanas. Es decir, no me gustó, yo hubiera preferido una actitud, digamos, más equilibrada, más de colaboración. Ahora, a ver, pero hay una razón más de fondo que vale la pena analizar. Los abogados que están defendiendo al ejército dicen algo interesante que valdría la pena analizar. Los expertos no quieren investigar, no quieren ser convencidos de una verdad diferente a la que ya tienen y con la que están casados. A propósito de la negativa del ejército de abrir las puertas para que los expertos interroguen al batallón de Iguala. Ahora, yo me pregunto, ¿los expertos estarían dispuestos a declarar en caso de que se diera públicamente la inocencia del ejército mexicano en caso de que así fuera o eso iría en contra de los cánones que por lo general las ONGs acostumbran a la satanización de los ejércitos? Ahora, dentro de este mismo contexto, Broso, llama la atención que este grupo de expertos declarado por la Comisión Especial de los Diputados encargados del caso Ayotzinapa, que se reunieron con el exgobernador Ángel Aguirre. Sí. Bueno, ¿qué dijo Ángel Aguirre ahí? Dijo, el grupo de expertos nunca me buscó. Ni me buscó a mí, ni buscó al exsecretario general de gobierno, ni buscó al ex procurador. Entonces, bueno, aquí se abre también ese interrogante. Sería la pregunta interesantísimo. Es, ¿el grupo de expertos busca realmente la verdad o busca su verdad? Ahora, también en esta semana, la empresa encargada y dueña de los autobuses que estuvieron involucrados en el transporte, también la empresa está declarando una serie de inconsistencias con respecto a la investigación que siguen los expertos, al texto y al informe de los expertos. Entonces, simple y sencillamente aquí, el tema es que todos queremos la verdad, pero no una verdad única, no una verdad ideologizada, no una verdad política que solamente puede convenir a una de las partes. Y totalmente de acuerdo, porque aquí no, yo quisiera por lo menos en esta mesa dejar claro que no nos permitiríamos llegar a determinados fanatismos, ¿no? Así o sea, es. si el grupo de expertos dice algo que se sale de la basinica, dice se salen de la basinica, cabrón. Ahí no. O sea, no puedes decir, lo dijo el grupo de expertos y así creo que Beatriz acaba de poner... ¿Cuál es el problema? El problema que está en el fondo. Finalmente, de una o de otra manera, dijo Beatriz, es que los van a condenar.
Yo creo que hay una cierta como presunción de culpabilidad que no está en juego. Nunca la comisión ni los expertos han dicho, los vamos a interrogar porque son culpables. No. Los vamos a interrogar para que nos digan qué se pasó. Y toda esta protección que el general secretario, que está haciéndose sobre el ejército, está terminando por incriminarlos por una presunción de culpabilidad que no tienen, o hasta ahora no tienen. Pues sí. Ahora, hay Punto. dos Pues sí, porque hay dos cosas Tanta por el ejército. protección te lleva más bien a decir, bueno, ¿por qué no quieren que los interroguen si realmente no tienen nada que temer? Bueno, ¡Punto! Oye, Porque pero- además una cosa de la que estábamos hablando. De veras, ¿qué tan importante son las Fuerzas Armadas para todos los que se dicen ser institucionales y patriotas? Cuando apenas ayer en una entrevista con Marín, el encargado de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara, prometía que ahora sí van a legislar para darle la posibilidad a las Fuerzas Armadas. Ahora sí, después de 8 años, van a crear un marco jurídico. Es más, van a hacer foros, Beatriz. Van a llamar a por expertos. supuesto. Van a llamar a expertos para que los ayuden a legislar. Fíjate qué interés han tenido, qué importancia le han dado a las Fuerzas Armadas Que de en este 8 país. años Qué van a prioridad le han dado a las Fuerzas Armadas que tienen una credibilidad y están bien posicionados ante la gente a lo largo de tantos años después de lo que les costó. Después de 8 años, vamos, De mandarnos a la guerra primero sin hagan armas. un marco jurídico Claro. y luego digan, no, nada más les puede hablar el Ministerio Público. Nadie más puede hablar Ahora, con también ahí hay que ¿Me ser... permites? nada. ¿Me permites? Adelante, adelante. Sí. Espérame bastantito. Pero si tú tienes nombre de biblioteca. Una mínima cosa. Mira, Mira, tú ves tu Ya que se biblioteca. contente con eso. aquí hay un asunto, mira. ¿Cuál fue la primera petición en relación con el ejército y su apertura? La primera petición fue: abran el cuartel o los A que cuarteles. decían las familias, ¿sí? Porque vamos a ir a buscar a los muchachos desaparecidos que ustedes los tienen escondidos ahí abajo en un túnel como el del Chapo o algo parecido. Y los militares dijeron, no vamos a abrir los cuarteles porque pues, estos no son hoteles. Hay razones de seguridad y no los vamos a abrir. Después dijeron, no, si no los vamos a ir a buscar, nada más queremos declararlos, como dice el Ministerio Público. Queremos declarar a los soldados. Pues tampoco. O sea, si no es una, es otra. Pero los militares dicen, hasta aquí llegamos. ¿Por qué dicen hasta aquí llegamos? Porque no hay una ley que les dice hasta dónde deben llegar. Ahí es donde empieza el problema. Exactamente, por eso. Yo creo que por eso como la se están construyendo elementos Oye, para acusarnos de obstrucción de la justicia, ¿eh? Bueno, a ver quién los acusa. pero aquí la Si cosa- los acusa la comisión. me permites- Lo único que están haciendo con ¿me es permites- construir elementos me para que puedan ser permites hacer acusados de obstrucción de la Y justicia. habrá que permites- decir, como lo decíamos hace 15 días, si esto no es si no es personal con las Fuerzas Armadas. Adelante. Si es el propio gobierno es el que le ha dado la espalda a las Fuerzas Ahora, Armadas. lo que sí es cierto, Broso, es que hay una ley. Es decir, y hay una ley que obliga al ejército mexicano únicamente por intermediación del Ministerio Público, no a través de una comisión interamericana que efectivamente no tiene jurisdicción. Es decir, yo estoy de acuerdo en ¿De que cuál? el ¿Cuál ejército ley? tendrá que ¿Cuál ley? abrirse ¿Pero cuál ley? en materia de... ¿Cuál ley? Porque en lo que ha firmado en los planes internacionales México como el Estado, todos están incluidos. Pero el tema es que los abogados han sostenido esto. Es decir, eso que argumento. existe únicamente a través del Ministerio Público la posibilidad de que el ejército declare ante Fíjate. un organismo me internacional permites, que no tiene jurisdicción. Grosso, me permites ya por fin aclarar que esto es Como una- abogado, a esto ver. es una mengambrea. A ver, Mengambrea. Esto es ¿Qué un es eso? término tabasqueño, mengambrea. que hable la biblioteca humana. Bueno, mira, De Alejandro. déjame comenzar con una frase que me preocupa enormemente. Sí. Luis Videgaray dijo, la confianza no se construye con discursos,
En un discurso. Si los discursos no sirven, ¿Cómo dijo? Perdón. la En un confianza discurso. no se construye con discursos. Que le pase esa tarjeta a su jefe. Eso, si los discursos no sirven, ¿por qué no se callan? Primera reflexión. Sí, primero. Sí. Primera reflexión. Segunda reflexión, la palabra es el instrumento con el que se hace política. Es más, la palabra define al político. Y mira, Peña Nieto dice otra cosa que me parece todavía más grave. No solo es un imperativo legal, sino moral, refiriéndose a la reforma educativa. Como si la moral y el derecho fueran dos cosas diferentes. Cumplir la ley es un principio ético. El derecho es el mínimo ético. Entonces no son dos cosas diferentes. Ajá. Y el señor presidente es egresado de la Panamericana de licenciado en Derecho. O sea, yo no sé cómo pueden filtrarse esas frases en sus discursos. A mí me parece esta definición de Ortega y Gasset de la palabra espléndida. Y yo creo que nos sirve a nosotros porque somos de alguna manera comunicadores. La palabra, nada. Un poco de aire estremecido que desde la madrugada confusa del Génesis tiene poder de creación. Esa es la palabra. Esa es la ¿La palabra. repites? Bueno, ¿La puedes repetir? la repito con mucho gusto. La palabra, nada. Un poco de aire estremecido que desde la madrugada confusa del Génesis Sí. tiene poder de creación. ¿Cierto? Esa es la palabra. Bueno, Sí. entonces reivindiquemos la palabra. principio- Reivindiquemos la palabra. y a En el propósito- principio fue el verbo. Y a propósito de la palabra y el verbo, habrá que recordar una frase justamente dicha, me parece, desde la Procuraduría esta misma semana, que nos lleva finalmente a esas serpientes y escaleras que es el país, que es nuestro país. Correcto. Y dice, el Chapo se escapó de una prisión. Ah, pero No de la justicia. No de Qué la bonito, justicia. qué bonito, qué bonito. Mira, Beatriz dijo... En la justicia. Beatriz dijo En esa algo- prisión no hay justicia. Exacto. Entonces vamos a un corte antes de que la Pues es que palabra te echaste muy, mucho en la introducción. muy preciada, ya lo vieron ustedes, sea secuestrada por Me dejaste en mi primer párrafo, me dejaste en mi primer el párrafo. hombre biblioteca. Vamos a un corte. ¿Sobre qué vamos? Oye, ¿por dónde vamos a ir ahora? Porque el tiempo se nos agota y tú lo dijiste desde el principio. Hay demasiados temas, todos muy importantes, pero nunca alcanzará el tiempo y sobre todo menos en estas semanas. Una tan- brevísima reflexión nada A más. ver, Permíteme un segundo. No sé si eres tan, No, tan mira, gentil. había- Luego la gente me ataca. ¿Por qué lo callas? Nunca lo cayó. Nada más le pido permiso para que los demás también colaboren. Bueno, tenemos el tema electoral de Colima, que a mí me parece muy importante, Sí, sí. no solamente por lo que ya ocurrió, sino porque es una especie de advertencia de lo que puede ocurrir el próximo año con las elecciones en los estados. Y de lo que ha ocurrido siempre. Ok, pero dejémonos un poco de No, la pero el historia y enfoque me veamos gusta, un o sea, poco lo como de adelante. señal hacia el Como año que una entra. señal, Hacia ¿qué el año que estamos entra. viendo? Estamos viendo un tribunal Ajá. que actúa y que resuelve y que al parecer no resuelve al empuje de la corriente, No. sino que dice, aquí pasó esto. Entonces, ya no se trató aquí en el caso de Colima de ver quién había tenido más votos, sino cuántos de esos votos pudieron haber sido obtenidos a través de una presión ejercida desde el gobierno. Y esa fue la tesis sobre la cual se montó la modificación del Instituto Federal Electoral. Ajá. Para eso, para evitar que eso que dicen que pasó en Colima, o que pasó en Colima, para evitar la intromisión de los gobiernos estatales en los procesos electorales locales Sí. y el control de los gobernadores de sus institutos electorales estatales, se desaparecieron los institutos estatales y se pusieron los OPMAs, estos son los OPLES. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que al parecer quien quiera meter la mano en los procesos que vienen, lo va a tener que hacer bajo condiciones de mucha temeridad. Porque O cuando menos que no lo graben. en el mundo de las grabaciones y en el mundo de las evidencias y todo, con A ver, mira. cualquier cosa, decía Carlos Ramírez Marín, Sí. el secretario de Desarrollo Social del Estado de Colima actuó fuera de sus horarios de trabajo y simplemente expresó sus preferencias. Bueno, pues
aún si de esa manera fue, eso fue suficiente para echar abajo la elección completa. Y además con todos los planetas alineados. Y con una porque cosa- la diferencia de 500 de 500 votos, es más menos. la grabación y el Dice- reconocimiento de la grabación. Dice Rafael con razón que Entonces, vamos a ver. puede Sí. ser una advertencia. Sí. Me gustaría ser igual de optimista que Rafael de que realmente con esto se entiendan y se cambien las conductas. Vamos a ver. Pero a mí me tocó dirigir, digamos, una alumna mía hizo una tesis sobre las anulaciones anteriores a esta. Ajá. Son 3 de gobernador y 25 municipios. Salvo en 3 casos de 3 municipios, ganó El mismo. el perdedor Claro. y la gente no castigó al partido tramposo. Y bajó la participación. Eso le pasó a Andrade en la elección Tabasco. extraordinaria. Mira, eso le pasó a Andrade en Tabasco. En Le ganó la elección y 3 volvió a ganar. gobernaturas Sí, y 24 municipios. Sí. Esta alumna mía hizo la tesis, digamos, revisó cada uno de los casos y simple y sencillamente el castigo del electorado sobre el tramposo no se realizó. Mira, Broso. Fíjate, sí. Porque Mira, ahora. Esto es toda una realidad de explicar el comportamiento de los electores, y no, si se dio la anulación, se dio en todos los elementos, se demostró el fraude en un sentido, la parcialidad en otro, de diferentes casos. Y volvió a ganar el Y tramposo. volvió a ganar el tramposo y con mucho menos participación electoral. Toda esta semana, Broso, toda esta semana creo que hablaste sobre las discusiones que ha habido en el Senado sobre la intención de hacer una nueva reforma electoral. Así, bueno, así. efectivamente ninguna reforma electoral va a funcionar mientras que no haya voluntad política Total. para respetar la ley. Ahora, a mí me parece que está muy bien que el tribunal aplique la ley cuando gobernadores o funcionarios intervengan en las elecciones. A mí me parece que eso es correcto. Pero a mí me parece también que la ley, Broso, debería de sancionar a los candidatos que cuando pierden amenazan a los magistrados del tribunal. ¿Para qué? Para obligarlos y para presionarlos a obtener un resultado. Me refiero a esto, mira, el 15 de octubre pasado, en una radiodifusora de Colima, el candidato y senador del Partido Acción Nacional de Colima, Jorge Luis Preciado, declaró en esta radiodifusora de su estado que magistrados que avalen la elección de Colima, dijo Jorge Luis Preciado, no recibirán el voto de mi bancada para que sean ministros de la Corte. Ese tipo de amenazas también deberían de estar penadas y sancionadas. Sí. Entonces, bueno, es decir, yo creo que si estamos hablando de esta nueva legislación, en fin, yo creo que hay cosas que hay que considerar también, ¿no? Y además, fíjate que esto que estás diciendo, que es verdad que se da, también parece como un uso y costumbre. No solamente en las leyes electorales, sino que hemos sabido, como en el caso el caso ABC en la Suprema Corte, como el secretario de Gobernación pasó a saludar. Pasó a saludar. Pasó a saludar a un ministro, ¿no? Broso. Con los saludos del señor presidente. Terminamos siempre. O sea, siempre en esa cuarta ley o en ese cuarto poder que es aceitar las cosas de esa manera. Terminamos. Y no se la podemos permitir ni a un candidato, Por supuesto. ni a un partido, y menos a una autoridad. y ni a un gobernador. por Terminamos supuesto. siempre con el problema del Estado de Derecho. Terminamos siempre ¿Ya terminamos? de la violación de la ley. De la violación a la ley. Es que de aquí a que De los el programa pocos libros que según Cardona yo he leído, que dice que he leído poco, el concepto de soberanía, que surgió hacia finales del siglo XVI, era una lucha entre los señores feudales, el clero, la iglesia y el Estado. Y Juan Bodino quiere fortalecer a Felipe II con el concepto de soberanía. Es una abstracción superomnia. Está por encima de todo y es el Estado que está Sobre fortalecido en el derecho. Ahí está la cuestión. Beatriz dice, no podemos aceptar una verdad única, pero la verdad es única. La verdad es una. Y yo sí celebro que por fin los tribunales electorales vengan a reconocer que hay intromisión del gobierno en las elecciones. Eso lo aplaude todo, ¿no? Es algo que viene desde 1929, que surgió el Partido Nacional Revolucionario desde el poder. Porque el PNR, PRM, PRI
que son los tres, surgieron desde el poder. Pero por eso, impulsados. Y mira, pero por en eso la estarás de acuerdo Constitución- que le decía yo a Rafa. Le decía, pues sí, también los planetas se formaron, porque Sí. si tienes una diferencia de 500, Pero mira, si hubiera si sido una estamos diferencia viendo- de 8,000 o de 12,000, ¿quién Depende, sabe? ¿Quién depende sabe? de la dimensión del pero fraude. a ver, ¿a dónde vas? Depende de la Es que dimensión ya del no se fraude. juzgaba eso. Voy Entonces el fraude importa. Voy a la Hay fraude falta chico de y hay fraude grande. respeto al derecho. Lo de los linchamientos. ¿No recordamos acaso aquí la frase de López Obrador todavía? Con las tradiciones de un pueblo más vale no meterse. Es parte de la cultura y las creencias de Bueno, los pueblos vuelve a haber originarios. canoa. Correcto, pero mira este desprecio. Esta frase pasa a la historia como la frase más reaccionaria y más retrógrada y de mayor desprecio por el derecho. O sea, no te metas, no hagas nada, como en el caso de Puebla. O sea, ¿qué nos está reflejando cuando la gente se hace justicia por su propia mano? Que el Estado está fallando. Pues sí. Definitivamente. Y que la gente no hace Ya. justicia. Y no Porque hace eso de la justicia porque al final de cuentas... porque al- injusticia por propia Es que- mano, es que no se hace justicia. la justicia no se puede hacer por democracia. La democracia resuelve en la mayoría. La democracia, ¿verdad?, absolvió a Barrabás. No, la justicia es una decisión. No, una cosa es la democracia y otra fuente ovejuna. Pero la justicia. Tienen que ser la combinación ideal de estos dos valores es lo que nos hace fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Entonces, el problema es el cumplimiento de la ley. Yo celebro que por fin se diga, y el mismo caso en Colima, de que una constitución 57 o 59 diga que el gobernador no puede meter la mano en el proceso, como hay leyes que las degradamos. Hay ideas, hay verdades, hay valores y principios que las degradamos haciendo las leyes. ¿Cómo tienes que poner eso? O en la ley electoral federal, en donde dice no se pueden desviar recursos del gobierno para apoyar campañas. Así hay un artículo. Desde luego. ¡Qué absurdo! Bueno, existe la CONAGO. Existe la CONAGO y va el presidente a la CONAGO. Desde luego. Y que está prohibida por la Constitución en el Sí. 117. Así es. Volvemos al caso Estado de Derecho. Cuando nos identifiquemos como país con lo que la Constitución expresa y con lo que las leyes expresan, estaremos avanzando. O sea, es un problema serio que no podemos evadir. Oye, Ahorita, por pero ejemplo, me ahora parece... Ahora que hablas de la Constitución, a ver, vamos a modificar la Constitución Sí. para cambiar el apagón analógico. Sí. Porque ¿qué tiene que Ay, estar que actúa. haciendo en la Constitución Mira la decisión, fecha del apagón? mira la decisión de Arturo Saldívar. ¿Qué tiene que estar haciendo? Es una decisión impecable jurídicamente. Es una decisión que corresponde Dice Arturo Saldívar, por lo de la marihuana, dices. por lo de la marihuana. Lo del miércoles. Lo del miércoles. próximo miércoles. Sí. Mira, ese ya. Esa decisión, esa decisión. Tú sabes que yo soy ordenado en mis exposiciones. Tampoco me... No, por eso te tuve que preguntar, porque de pronto salgas a Arturo Saldívar No, pero y espérate, uno tiene que preguntar si te Arturo refieres a lo de la marihuana. Arturo Saldívar se sustenta en el espíritu liberal de la Constitución. O sea, está respetando la decisión de la persona humana. Sí. Está bien sustentado. Sí. Desde luego es una decisión con repercusiones políticas. Claro. Hay que verlo. No se trata nada más de aprobarlo por lo jurídico. Hay un contexto y hay una cuestión social. Y esto obedece, también tiene que obedecer a un acuerdo. Porque esto va a repercutir en los países que tenemos el problema, que es Estados Unidos y México. Esto sucederá el próximo miércoles. En la primera Bueno, sala. En la primera sala. en lo próximo, ya lo podremos Ya, discutir el viernes con mayores elementos. Pero es que ahí voy, en donde ya hay problemas que han rebasado las fronteras. Es lo que Rafael Cardona no entiende. Yo cuando hablaba de los telarañas ideológicas, de las... Mira, ¿tú crees que detrás... ¿Qué dices? ¿Tú crees que ahora detrás yo estoy del en la Chapo... Constitución también. ¿Tú crees que detrás del Chapo no está toda la tecnología norteamericana para poderlo detener? ¿O no? O sea, y también Para poderlo detener. ¿O no? Bueno, también para poderlo soltar. Pero Claro. ya no te puedes aferrar a este añejo concepto en el siglo XXI de la soberanía. Soberanía popular, soberanía Pero legal. antes de que lleguemos a ver Bueno, si tienes un satélite que te pueda decir dónde está el Chapo o no, nosotros ¿Por qué vamos te a vas a llegar el negar? próximo miércoles a ver el proyecto del ministro Saldívar cuando Estados Unidos ya está sembrando, Marihuana por todos lados. pero sí, hectáreas de marihuana, El derecho un va- mercadazo de marihuana. El poder Ya salieron las cifras de lo que deja la marihuana El poder al año. legislativo por vía Y- legal. por vía legal, mientras aquí siguen las muertes. El Claro, poder Porque hay que legislativo- surtir a mucha gente. El Así poder es. legislativo en México va detrás de la realidad.
Ya cuando las cosas acontecen, entonces se nos ocurre modificar la ley. Y sigue- Vamos detrás de la realidad. pero- y sigue perdón lo pero- desordenado. Perdón que abordó muchos temas, pero ustedes estuvieron culpables porque me tuvieron mucho tiempo callado. Bueno, perdónanos. Pero fíjate, regresemos a con la esto crisis de marihuana, justicia. Que los gringos ya están sembrando y cultivando y vendiendo y legalizando Sí. y todo. Todavía eso no evita que ahorita acaban de agarrar el túnel del norte Sí. Sí. con un enorme contrabando de marihuana. Claro. ¿Por qué? Porque sigue Un nuevo siendo- túnel. Por supuesto. No importa si la mercancía es legal, está dejando de ser ilegal o ya es absolutamente Pero sigue- permitida, sigue habiendo pero tráfico. sigue habiendo tráfico. Claro, ¿hasta qué punto va a haber tráfico? Pues no sé. Hasta que el punto- tú ya te surtas solito No. de tus propios Porque, sembradíos, mira, ya no vas a querer que venga la marihuana de México. Esa es una simplificación. ¿No? Porque mira, el alcohol que está permitido, acaba de agarrar la COFEPRIS un lote de 1 millón de litros de alcohol adulterado. Sí, así es. Porque se sigue haciendo trácala con lo legal. Así es. Y hay trácala alcohol con lo contra- legal y trácala con lo ilegal. Ah. Entonces, la marihuana de contrabando seguirá Pero en existiendo. este caso es un problema de impuestos. Si es legal, va a pagar Sí, impuestos. pero ¿eh? finalmente hablamos de industrias, ¿no? Claro. No, pero es que a través del impuesto controlas la calidad. Sí, Claro. pero Va a haber el una alcohol es fiscogrifo, una ¿eh? industria. El cigarro es una industria. La droga es un crimen. La marihuana es un cultivo. Sí, pero la marihuana No, pero hace es un menos crimen. daño que el alcohol y la marihuana hace menos daño que el Bueno, cigarro. ya combinada, quién sabe. Sí. Ahora, Ya más te pongas clarito. pero lo que tú dices, espérame, Lo traicionó pero lo que tú dices consciente. es correcto. Lo que tú dices es correcto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo Terminas en Narvarte. no me atrevería, yo, Broso, a tomar una decisión con respecto a favor o en contra sobre la legalización o despenalización de la marihuana, porque me parece que es un tema complejo y polémico. Sí. Pero bueno, a mí me parece que a propósito de lo que sostiene el ministro Saldívar, que sin duda pues es un gran jurista y si dice tendrá su sustentación, pero legalizar la droga o legalizar la marihuana, a mí me parece que no es sinónimo de, por ejemplo, legalizar el aborto. Es decir, a propósito de que tú tienes que tomar decisión o tienes la posibilidad de tomar alguna decisión sobre tu cuerpo. Yo creo que son dos cosas muy diferentes porque no se trata únicamente de tomar esta decisión con respecto a tu cuerpo, sino de ingerir, de consumir una sustancia que indudablemente altera tu conducta. Sí. Que es Entonces, ¿qué prohíbe el puerta alcohol? de entrada, Entonces, es prohíbe el puerta de alcohol, entrada, sí, Beatriz. pero no tiene los mismos efectos. Entonces, no, que es puerta de tiene peores el entrada alcohol. a drogas más duras y que te provocan en muchos casos una adicción que no tiene reversa. Ahora, yo coincido con todos esos expresidentes latinoamericanos, Cardoso, Gaviria. Lagos, Gaviria y el mismo Cedillo, ¿verdad? Que han dicho que es necesario cambiar el paradigma del combate al crimen organizado. Sí, muy bien, hay que cambiar el paradigma, pero yo no estoy tan segura de que ese paradigma tenga que pasar necesaria y únicamente por el tema del mercado. Es decir, No, porque claro, porque la no, sí. legalización pretende incidir sobre de eso, en que el precio de la droga Pero no es ya el no sea argumento un central, incentivo Beatriz. para el negocio. Bueno, eso es lo que ellos sostienen. Yo creo que habría que ir a la parte decisión de Saldívar- social, la decisión de a la parte Saldívar- social y humana que nadie Ahí va ha tocado. Saldívar. Pero A ver. justamente yo creo A que ver. ese es el barco que están tomando. Porque en el segmento de salud pública, todos tuvieron que quitarse de ahí. Pues el mismo Estados Unidos tiene toda la coartada de la salud pública porque tiene un chorro de adictos en el país que no pueden dejar de tomar su dosis porque el país se te vuelve un manicomio, claro. un infierno. Entonces, Qué tragedia, ¿no? a eso vamos, pero tienen que ser surtidos. Entonces la salud pública queda muy incómoda para una circunstancia como la de ellos y una circunstancia como el Para la trampolín, nuestra. como somos Entonces, nosotros, claro. y para la producción. Entonces lo sacas a los derechos humanos. Porque en la salud pública tendrías que ser congruente para decir, entonces
pues hay que hacer lo mismo con el pinche alcohol. Pero entonces y hay que hacer lo mismo con los la- cigarros, hablando de salud pública. Pero la pregunta, Broso, Es un es tema esa. que ¿Qué tiene estamos muchísimos haciendo a ingredientes. favor de la salud pública? Nada. ¿Y qué estamos haciendo Nada. a favor de la salud social? Nada. Hasta ¿Y está qué pagando los estamos impuestos al haciendo refresco. a favor de sociedades Pero lo va a que corregir el provocan Senado. precisamente Lo de los este tipo de refrescos, adicciones lo que- por la construcción de individuos y de sociedades sí es perfectamente- insatisfechas? Tú oíste a Manlio Fabio que sí diciendo, vamos a luchar contra la obesidad con impuestos y cultura. Bueno, con cultura sí. Lo que Con sí es- impuestos y cultura, Con porque impuestos tenía sí. que justificar que bajaron el impuesto a los refrescos, bueno, ¿verdad? con cultura sí. Ahí el Senado, afortunadamente, yo no soy muy de acuerdo con el bicamarismo, porque lo he sostenido, el Senado puede ser extinguido, pero ahí sí el Senado puede justificar y corregir, porque ese fue un error de la Ojalá lo haga. No, ya está la tesis. Cuando menos el PAN ya fijó su posición. Las preguntas de Beatriz me parecen válidas, pero lo que es irrefutable es que el prohibicionismo es un fracaso. Que por esa vía nomás no resuelves ni salud pública, Pero entonces, incrementas crimen, construyamos una incrementas visión- corrupción. Sí. Pero una visión Claro. más integral, Nacho, no, por eso, solamente pero el tema el este dato de la duro es que el legalización o prohibicionismo despenalización es que no te un va a llevar a fracaso. nada. Pero El prohibicionismo te ha llevado No sé qué te va al a crimen resolver. organizado, a la corrupción, a la pérdida de Oye, autoridad. el pero dato además, duro. Lo habíamos Y a la platicado, violencia. Lo habíamos platicado desde hace un friego. creo que debería. Desde hace un friego. Es decir, todo va a empezar a funcionar según los pasos que de Estados Unidos. Obviamente. Estados Unidos es el soberano Te marca en el la asunto línea. exactamente de la droga. Ellos ya Pero además, dieron- mira, ellos En el ya momento dieron que la empiezan a línea. El despenalizar, argumento duro- se empieza a despenalizar. Mira, El ¿cuántos argumento duro centros hay de en Arturo México? Saldívar, el ¿Cuántos argumento- centros de prevención o de contra la adicción de las drogas hay en México? No, ¿Cuántos? pocos. No hay Por lo nada. menos debe Y haber los que hay son 500. carísimos, Broso. Sí, claro. Carísimos. El Entonces, argumento- ¿qué estamos el haciendo? argumento duro, el Ese no argumento es el- duro de ese no es el Saldívar, problema, Beatriz. el argumento No, no, duro de bueno, Saldívar como parte de la es el prevención. respeto a la individualidad Por para eso. decidir, es derechos humanos. Por eso se va a filosofía es lo que del dijimos, derecho. es lo Sí. que dijimos. No está hablando de salud pública, se lo llevó a derechos humanos. sí. Es lo que decimos. Ahora, sí. Y te pido que hagas, por favor, No, mira, Un colofón. yo no un colofón, yo no un conozco- colofón, por yo no favor. conozco con terminado el trabajo del ministro Saldívar. Tampoco lo he visto. No sé en qué va a Conozco, concluir no eso. lo Lo conozco veremos, totalmente, ver. pero sí leí partes. lo veremos hasta el miércoles y a ver si tiene algún ajuste o si tiene algún cambio de lo que ya se conoce. Sí. Yo creo que la aplicación de un criterio liberal en el asunto de la marihuana es congruente con la aplicación de un criterio liberal en todos los demás asuntos de la vida nacional. Exacto. Y creo que paulatinamente vamos a ir llegando a este liberalismo inducido que nos viene siempre Ese es- de la influencia Estás mal. del poder de los Estados Unidos. Estás mal. Esa es una tesis que manejó Octavio Paz hace mucho tiempo. Hay raíces naturales, ese liberalismo de Juárez y su generación. ¿Qué era? Estudia la historia ¿Y de de dónde México. lo tomaron ¿Sabes? Juárez? Tomaron los liberales mexicanos. Sí, porque lo las tomaron ideas de son ahí. universales. No, de Francia. Y de ¿Sabes qué, Francia. Broso? Deliberadamente. ¿Sabes Yo- qué? a ver, yo estoy Y de es acuerdo, Inglaterra. Pero deliberadamente copiaron la Constitución de los Estados Unidos. Mira, nada más una cosa, Deliberadamente. nada más una Eso cosa. no Un tiene tema nada tan malo. sensible, tan importante como es el tema de la legalización o despenalización de la marihuana, se está llevando a cabo sin tomar en cuenta la opinión de la gente, de la opinión de la Somos una sociedad, democracia de representativa. familias que tienen Claro. en su interior a drogadictos. Claro. No lo están haciendo Pues y mira, habría que preguntar. si le- Somos espérate, una no, habría que democracia preguntar. representativa. Precisamente. Habría que Somos preguntar una si democracia están de acuerdo o no con representativa. esto. A final Habría de que cuentas- preguntar. Es muy sencillo. A la familia, digamos, que tiene adictos, los vínculos que se dan ahí con toda la problema de ilegalidad, etcétera, etcétera, estaría mucho mejor Habría que eliminar el preguntárselos. prohibicionismo. A final habría que a final preguntárselo. de cuentas, a propósito de lo que dijo Rafa, tú también lo sugeriste. A final de cuentas, en ese tema, la guía va a ser el mercado. Pues que Broso, Va a ser el Obviamente. mercado. el pero no la debate... solución. No, yo no estoy hablando de la solución. La guía de todo el asunto claro. es desde Estados Unidos Finalmente. y es el mercado. Finalmente la El economía. primer debate de como nuestra Porfirio vida Barba Jacob. independiente. Oye, El primer A ver, debate nomás de que nuestra vida termine, quiere independiente fue interrumpir. Fray Servando Teresa de Mier y
algún diputado que le decía, hagamos una consulta, salgamos a preguntar qué clase de república queremos ser. Y yo pensé que Fray había sido- Bartolomé de las Casas, perdón, Fray Servando Teresa de Mier, dijo, aquí yo he venido a tomar decisiones, son decisiones públicas, no soy lacayo. Pensé se que haga el una primer consulta, debate había sido sobre la marihuana. que sea consulta, no era sobre la República, pero son representantes populares, es derecho público, no es derecho privado. Que hagan una consulta y pregunten a todo el mundo, pero ellos tienen que tomar una decisión. Así va a ser. Mercado Así va que a es ser. sinónimo de negocio, ¿correcto? Claro. Ok. Sí. Así es. Muchas No, gracias. digo que terminaremos todos escribiendo como Porfirio Barba Jacob, que se lamentaba en uno de sus últimos versos y decía, soy un perdido, soy un marihuano. Salud por ese motivo. Pero combinadito, porque Muchas la gracias. marihuana sola no sabe. Gracias. Mi querido Beatriz. Broso, Decía Porfirio. qué gusto, Gracias, encantadísima. Beatriz. Broso, Paquez. querido, Juan muchas José gracias. Rodríguez Prats. De principio a fin. Ojalá esté satisfecho. Muy, Rafael Cardona, excelentemente querido amigo. satisfecho. Feliz whisky. Felicidades, para irme con mi Juanjo. familia. Produjo a Octavio Paz. Exacto. La marihuana a Parménides García Saldaña. Chamacos, vamos a un corte y regresamos al Mañanero.